Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 19 de febrero, 21 del mes de Shvat. Llevamos 502 días de guerra, 73 rehenes todavía están en la Franja de Gaza, 182 ya regresaron a casa, 24 de ellos en el acuerdo actual. Israel vive momentos difíciles, no solo en sí mismo, sino también difíciles de definir, de precisar, porque las palabras se quedan cortas o quizás no es que no alcancen, sino que no existen. Todavía no se inventaron, todavía no se creó la forma como definir el sentimiento que produce el regreso de 6 rehenes con vida, rescatados del peor de los infiernos en la Franja de Gaza, junto con la devolución de los cuerpos sin vida de rehenes, mientras que Hamás nos dice que 3 de ellos son Shiri vivas y sus niños Kfir y Ariel. No sabemos cómo se llama ese sentimiento, pero sin duda alguna es lo que estamos sintiendo en este momento. Vamos a ver qué nos dicen hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con el diario Yediot Aharonot, que trae una primera plana dividida. De un lado vemos a los padres de Omer Benkert, que recibieron la noticia de su liberación, y del otro lado Shiri vivas junto a sus pequeños Kfir y Ariel, en otros tiempos, con esas sonrisas. El titular es: El corazón estalla de alegría y se rompe en pedazos. La bajada dice: entre lágrimas de felicidad y lágrimas de dolor, la segunda etapa del acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes llega a su fin. Las familias de Omer Benkert, Omer Shem Tov, Elia Cohen, Ishama Sayed y Avera Mengistu los recibirán y los abrazarán, dice el diario, porque regresan del infierno. Por otro lado, 4 familias recibirán la noticia más terrible. El diario Ma'ariv de hoy encabeza su primera plana con la fotografía de los 6 rehenes allí arriba, los rehenes que van a ser liberados el sábado, y la imagen de Shiri vivas con esa expresión de pánico, de terror del momento en que fue secuestrada con sus 2 pequeños. El titular dice: nos preparamos para lo peor. La bajada agrega las imágenes de Shiri, Kfir y Ariel vivas cuando fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, se convirtieron en el símbolo de la crueldad de Hamás. Ayer Hamás comunicó que Shiri, Ariel y Kfir serán devueltos a Israel mañana en el marco de la entrega de cuerpos sin vida de rehenes. La familia vivas respondió, abro comillas: mientras no tengamos certeza, nuestro derrotero continúa. También dijeron, señala Ma'ariv, que la liberación de Yarden, marido de Shiri y papá de Kfir y Ariel, es lo que les da fuerzas para seguir adelante. Yarden fue liberado, como sabemos, a principios de mes. Recordemos esa situación tan terrible en que lo veíamos tan triste y desolado y al mismo tiempo saliendo en libertad. Y cuando nos despedimos ayer, Israel estaba intentando juntar la liberación de este sábado con la del próximo y que 6 rehenes sean liberados al mismo tiempo. Unas horas después, las autoridades israelíes anunciaron que lo habían logrado y que efectivamente este sábado serán liberados 6 y todos ellos están incluidos en lo que se denominó la lista humanitaria, o sea, que están enfermos o heridos o en una condición que hace que su liberación sea urgente, aunque ya hay consenso en que todos ellos están en esa misma situación. Y aquí están, ellos son Elia Cohen, de 27 años de edad, que llegó al Festival Nova junto con su novia Ziv,
y allí pensaba proponerle matrimonio, fue secuestrado de lo que ya se conoce como Migunit Amavet, con una herida de bala en la pierna. La Migunit es ese lugar donde uno se puede refugiar teóricamente cuando suenan las alarmas de misiles. Omer Benkert, de 23 años, oriundo de Gedera, que llegó al Festival Nova apenas una hora antes del ataque de Hamás, padece una enfermedad crónica y con frecuencia requiere tratamiento en hospital. Omer Shem Tov, tiene 22 años, es de Herzliya y llegó al festival con un grupo de amigos, entre ellos otros 2 rehenes que ya fueron liberados, Itai y Maya Regev. Omer es asmático y celíaco. Tal Shoam, de 40 años de edad, fue secuestrado el 7 de octubre de la casa de los padres de su esposa en el kibutz Be'eri. Poco después fueron secuestrados sus hijos, Yael y Navé, y su esposa Adi, y 3 familiares más que estaban allí. Todos regresaron, todos fueron liberados en el acuerdo anterior, con excepción de Tal, y su suegro fue asesinado. Avera Mengisto, de 38 años de edad, oriundo de Ashkelon, padece una enfermedad psiquiátrica, cruzó la frontera en la zona de Zikim en 2014 y es retenido por Hamás desde entonces. Y Shama Sayed, de 37 años, tiene una historia similar a la de Avera. Según relató su padre, padece esquizofrenia y cruzó la frontera hacia la Franja de Gaza en el año 2015. Allí fue secuestrado por Hamás. Y como decíamos, mañana serán entregados por Hamás los cuerpos sin vida de 4 rehenes. Uno de los líderes de Hamás anunció que 3 de ellos son Shiri, Ariel y Kfir vivas, algo que no está confirmado hasta que se verifique y se anuncie oficialmente. Y sobre el cuarto nombre hay una tremenda ola de rumores, principalmente en las redes sociales. Obviamente no voy a entrar en detalles. Izar Lifshitz, hijo de Oded, de 84 años de edad, que está secuestrado en la Franja de Gaza, dijo esta mañana en una entrevista en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que también el nombre de su padre se encuentra en esos rumores, pero no recibieron ninguna comunicación oficial, y recordó que hay que esperar el proceso de identificación de los cuerpos hasta que haya certeza en el Instituto de Medicina Forense en Abu Kabir. Izar definió la situación de la siguiente manera, abro comillas: todos tenemos la cabeza puesta bajo la guillotina y estamos esperando a ver sobre quién cae. Tampoco sabemos qué ceremonia siniestra Hamás planea para la devolución de los cuerpos. A los rehenes liberados con vida, ya sabemos, los hace subir a un escenario, vestir ropa especial, por ejemplo, que esconda lo delgado que regresan, delgados que regresan los rehenes, o ropa que se parezca a la que visten los presos palestinos, los terroristas que son liberados por Israel a cambio, como si fueran lo mismo, ese siniestro certificado de liberación que se les entrega y todo lo demás. No sabemos qué piensan hacer esta vez en la entrega de cuerpos. Canal 12 de la televisión israelí anunció que no van a transmitir imágenes de la llegada de los cuerpos porque consideran que eso es hacerle el juego a Hamás y que es un juego demasiado macabro y siniestro, y se estima que muchos medios más en Israel harán lo mismo. A propósito de Canal 12, en este medio también informaron anoche cómo fueron las negociaciones para que se lograra acortar los plazos y terminar la primera etapa del acuerdo, con muy fuerte presión, dicen, de los mediadores, tanto sobre Hamás como sobre Israel, con 48 horas de conversaciones febriles que terminaron en un consenso que se alcanzó ayer después del mediodía. En el marco de esos acuerdos alcanzados, Israel permitirá el ingreso a Gaza de un número limitado de casas prefabricadas y maquinaria pesada. No sabemos por el momento, no hay información precisa sobre cantidades.
la maquinaria destinada a la reconstrucción de la Franja de Gaza. Lo que vemos allí es el paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, donde toda esa maquinaria y las casas prefabricadas esperan para ser llevadas hacia adentro de la franja. Las autoridades israelíes dijeron que el ingreso de todo este material será escalonado, supervisado y condicionado a que Hamás cumpla los compromisos que asumió en el acuerdo y a que la liberación de los rehenes de la primera etapa finalice sin cambios de último momento, inconvenientes o sorpresas de Hamás. Y la pregunta que se hacen hoy, yo diría que todos los medios en Israel, es ¿por qué? ¿Cómo fue que Hamás aceptó adelantar el último tramo de la primera etapa, devolver 8 cuerpos y liberar 6 rehenes esta semana? Hay varias razones. Algunas tienen que ver con la liberación de terroristas. A cambio de Ishama Sayed y Avera Mengistu, los 2 rehenes que llevan una década en la Franja de Gaza, Israel va a liberar a 47 terroristas que ya habían sido liberados en el acuerdo de intercambio por el soldado Gilad Shalit y que fueron arrestados nuevamente porque volvieron a cometer actos terroristas. Desde el punto de vista de Hamás, son símbolos y los quiere libres lo antes posible. También está el tema de la maquinaria pesada y las casas prefabricadas que veíamos recién, que, según decían en la mañana de hoy en Galei Tzahal, resultó ser una palanca de presión mucho más importante para Hamás de lo que Israel estimó en un primer momento. Lo cierto es que Hamás sigue dando pasos y tomando medidas para hacerse cargo de la reconstrucción de la Franja de Gaza, para seguir siendo quien está al mando, quien gobierna la franja y sobre todo para mostrar eso, para mostrar de todas las maneras posibles que esto es así. Y considera que el ingreso de la maquinaria y el comienzo de las labores, por ejemplo, de retirar los escombros, le da muchos puntos, dicho esto entre comillas, lo ayuda a cumplir este objetivo. También el tema de las casas prefabricadas que reemplazarán poco a poco las tiendas y carpas en las que viven en este momento los desplazados palestinos durante la guerra, eso será para ellos un cambio positivo que viene de la mano de Hamás. Una fuente militar israelí de alto rango, citada hoy por Radio Galei Tzahal, dijo que por cada rehén sin vida que es entregado, Israel liberará mañana 30 mujeres y 30 menores de hasta 19 años de edad que estuvieron involucrados en terrorismo. El sábado serán liberados 602 presos palestinos a cambio de los 6 rehenes que están vivos. 445 de ellos son terroristas de la Franja de Gaza que fueron arrestados durante la guerra. 49 tienen condenas a cadena perpetua, entre ellos también hay asesinos, y 47, como dijimos, ya habían sido liberados en el intercambio por Gilad Shalit y arrestados nuevamente. Entre quienes serán liberados el sábado se encuentra el preso palestino más veterano en la guerra, en la cárcel israelí. Hablo de Nael Barghouti, que a finales de la década del 70 asesinó al ciudadano israelí Mordejai Yacuel. Barghouti tiene 67 años de edad y ha pasado los últimos 44 en la cárcel israelí. Vamos a cambiar de tema, más información. 2 soldados del servicio regular de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaban de vacaciones en Ámsterdam fueron devueltos a Israel después de que grupos pro-palestinos publicaran información sobre ellos en las redes sociales. Los soldados habían difundido fotos de ellos durante el servicio militar en la guerra en Gaza y después publicaron que se dirigían a Ámsterdam junto con fotografías de su viaje mientras estaban allí. Los grupos pro-palestinos publicaron la información de los soldados en línea
y las autoridades israelíes les ordenaron a ambos primero que permanecieran en el hotel por si se emitía una orden de arresto contra ellos y también para proteger, por supuesto, su seguridad. La Fundación INRAJAB dijo en un mensaje en X que había rastreado a los soldados y describió a uno de ellos como un criminal de guerra, dicho esto entre muchas comillas. También señaló que sus abogados habían estado actuando en silencio para tomarlos por sorpresa. Sin embargo, después de que algunas cuentas importantes en línea comenzaron a etiquetarnos con sus fotos, dice el mensaje, los israelíes fueron alertados e inmediatamente sacados de contrabando. Fin de la cita. El ejército israelí volvió a publicar un mensaje en el que enfatiza, dice el texto, que los soldados y comandantes de las fuerzas de defensa de Israel deben seguir las instrucciones de seguridad de la información y personal. O sea, no publiquen nada, por favor. Cambiamos de tema nuevamente, nos vamos hacia el Líbano porque la organización Hezbollah se prepara para el funeral de su ex secretario general Hassan Nasrallah y en las últimas horas la Autoridad de Aviación Civil del Líbano anunció que el aeropuerto de Beirut se cerrará durante 4 horas el domingo mientras se lleve a cabo la ceremonia. Esto será entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, hora local. Recordemos que Nasrallah fue eliminado en un gran ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 27 de septiembre de 2024, mientras Israel intensificaba su campaña militar contra este grupo terrorista respaldado por Irán, que anunció el 8 de octubre de 2023 que se unía a la guerra y atacó el norte de Israel durante un año. El domingo también se hará el funeral de Hashem Safieddin, una figura importante de Hezbollah que había sido elegido para suceder a Nasrallah, pero también fue eliminado por Israel poco después, el 8 de octubre. El funeral comenzará a la 1 de la tarde, hora local, en un estadio deportivo de los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbollah. Incluirá un discurso del actual jefe de Hezbollah, Naim Qassem, y será seguido de una procesión hasta el lugar de entierro de Nasrallah en las afueras de Beirut. Qassem pidió durante el fin de semana una amplia participación como demostración de fuerza del grupo. Abro comillas, queremos transformar este funeral en una muestra de apoyo y una afirmación del plan y el enfoque de Hezbollah y mantener la cabeza en alto, dijo el secretario general de la organización. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bakai, dijo anoche que Irán participará en esta ceremonia a un alto nivel sin especificar quién va a asistir. Hezbollah asegura que 79 países van a participar, ya sea a nivel oficial o popular, según dice el comunicado. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les recuerdo la invitación de cada día a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse, como así también a formar parte del grupo de amigos del canal Israel a Diario. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.